En la mañana estuvimos estudiando acerca del día del juicio. This morning we studied about the day of judgment. Ahora, mis amados, yo no sé quién fue que se miró el tema a quién, pero ¿sabe una cosa? Hermanos, el Señor está hablando a su iglesia en este tiempo. This morning we spoke about the judgment, and I don't know who took whose message, but the Lord is speaking to His people today, and we can tell that because it's the Holy Spirit guiding this word. Todas las profecías, todas las verdades que Dios tiene en su palabra, en la Biblia, podemos ver que ese día de juicio está a punto de terminar aquí en la tierra. All of the prophecies and all the signs that we see show us in the Bible that that day of judgment is very soon to come to a close. O sea, escuchamos, de acuerdo a las profecías, In the prophecies we hear que el día del juicio investigador empezó en el 1800, ¿qué cosa? 44. we know through Bible prophecy the investigative judgment began in 1844. La pregunta que yo quiero que canalicemos en esta hora es, ¿hasta cuándo se extenderá este tiempo? Now the question I want to ask is, how long is this time period going to extend? ¿Permitirá el Señor que el enemigo siga haciendo los estragos que vemos aquí en esta humanidad? Will the Lord allow the enemy to continue causing this strife in humanity as we see it today? Todas las noticias, a veces me han dicho personas y hasta yo, hasta temo a veces oír lo que está pasando. All of the news, and sometimes people tell me, and I myself am afraid sometimes because of the things we see in the news. Pecado, violencia, All the sin, all the violence, abominaciones. all abominations. Eso es lo que reina hoy día en la humanidad. That is what's reigning today in humanity. El mismo ambiente que reinaba en los días de Noé es el ambiente que reina hoy. The same atmosphere that existed in the times of Noah is what exists today. El mismo ambiente que reinaba en Sodoma y Gomorra es el ambiente que se está viviendo hoy. The environment as in Sodom and Gomorrah is what we're living today. Hace poco, hace unos días, ustedes pudieron escuchar en la noticia, igual que yo, como en el estado de Nueva York también ya se ha hecho legal el que un hombre con otro hombre se case o una mujer con otra mujer. Just a couple of days ago, we heard it in the news in New York. It's legal for a man to marry a man and a woman to marry a woman. Mis amigos, un pecado de esa magnitud, pero en menos escala, era lo que se llevó a cabo en Sodoma y Gomorra, y Dios tuvo que destruir esas ciudades. My friends, the same sin in a smaller scale happened in Sodom and Gomorrah, and God destroyed them. Digo en menos escala porque en ese tiempo, por lo menos, no había esa expansión, esa divulgación de esos pecados, porque no había televisión, no había radio, no había internet. And I say in a smaller scale because back then, this sin wasn't able to be shared throughout. You know, nowadays we have all the media, television, internet, etc. We see it throughout the world. Y lo que nos debe llamar la atención es que, aunque estas abominaciones se están presentando a nivel mundial, And one thing that should catch our attention is that these abominations are being presented at a worldwide level. tal parece que el mundo, aún el profeso mundo cristiano, está como hipnotizado, paralizado, calladamente. It appears that the supposed people of God are paralyzed and hypnotized, and they don't speak out against these things. Nadie alza la voz. Nobody raises up their voice. A lo contrario, lo que se escucha es que cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que es un tiempo muy avanzado en que estamos viviendo y que, total, los tiempos han cambiado. And what we hear often is that, well, times have changed, we're living in an advanced society, and therefore it's normal. Bueno, déjame decirte, mis amados, vamos a ver en los próximos minutos que el Señor sí está permitiendo todas estas cosas, pero Él también está a punto de hacer algo que nosotros, ningún ser humano va a poder escapar.
And we're going to study in the next few minutes that the Lord is allowing these things to happen, but very soon He's going to do something about it and no one will be able to escape. No importa que usted en su mente piense, diga, bueno, eso no es para mí porque, total, yo no soy cristiano. You might say to yourself, well, that doesn't really concern me. After all, I'm not even a Christian. Oh, qué bueno, eso no es para mí porque la iglesia que yo voy, nosotros no creemos en eso. Or perhaps you might say, well, that's okay because my church, the church that I go to, we don't believe in that. ¿Sabe una cosa? Uno de los engaños más sutiles que el enemigo está presentándole a muchos buenos hombres y buenas mujeres y jóvenes también. One of the greatest lies that Satan is presenting to a lot of good men and women and youth es que bueno, total, qué bueno. Mira, la iglesia que yo voy, me decía un buen hombre esta semana. Just this week, a very nice young man was telling me que estudia la Biblia según él. That he says that he studies the Bible and that his church. Y yo sé que él va a la iglesia todos los domingos. And I know he goes to church every Sunday. Y él me decía, bueno, pastor, yo le tengo que decir, en mi iglesia nosotros no practicamos el sábado. And he told me, well, pastor, in my church we don't practice keeping the Sabbath. Y yo le decía, pero mi amigo, mi hermano, la evidencia más clara que tú me estás dando, que tu iglesia, y ojalá que nadie se sienta ofendido aquí. And I hope nobody is offended, but I told him, the greatest evidence that you're giving me as you tell me, well, in my church. Le dije a él, mire, ojalá mi amigo que usted no se sienta ofendido. I told him, I hope you're not offended by this. Pero el mero hecho que usted me dice a mí que en su iglesia but the fact that you told me that in your church no se presentan los mandamientos de Dios es evidencia de que el pastor con toda la congregación están ciegos. The evidence that you tell me that at your church they don't present the 10 commandments of God is an evidence that your pastor along with the whole church is blind. Están ciegos y ni siquiera se están dando cuenta de que el tiempo de gracia está a punto de concluir. They are blind and they don't realize that the time of grace is about to finish. Ahora, mis amados, el Señor, ustedes me han escuchado en otras ocasiones decir que el Señor todavía está en el negocio de salvar, ¿qué cosa? Almas. You have heard me say before, the Lord is still in the business of saving souls. Y yo alabo su nombre en esta mañana porque sé que hoy yo puedo venir con un corazón contrito, venir ante mi Padre Celestial y decir, Señor, yo quiero ser salvo. Because I can still come to God with a contrite heart and say, Lord, I want to be saved. Pero como hemos estudiado, el ser salvo, mientras no podemos comprar la salvación a través de una obediencia estricta a los mandamientos de Dios, eso es cierto. And we have studied before, we cannot buy salvation through a strict keeping of the commandments of God. Pero ningún ser humano se va a salvar en una transgresión abierta a la ley de Dios tampoco. But no human can be saved in an open transgression against the law of God either. Entonces el Señor está tratando de hacer todo lo posible para que sus hijos, su pueblo, su iglesia se prepare. So the Lord is doing everything possible so that His children, His people, His church may prepare themselves. Y cada uno de ustedes, and every mis single one of amigos y you, hermanos, Dios lo está llamando, Jesús lo está llamando también para que junto conmigo nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. The Lord is calling every single one of us to prepare ourselves for that great day. Déjame decirte de una manera rápida para que tú veas cómo Dios está trabajando. Let me just share with you briefly so you can see how God is working. Uno de los cientos de ejemplos que yo le podía mencionar aquí en este día. One of the hundreds of examples I could mention today. Hace unos días, just a few days ago, estaba un señor trayendo una mudanza en un camión desde Texas aquí a la Florida. A gentleman was bringing he was moving from Texas. No, he was bringing a moving. He's in the moving business. company. Okay, all right. Okay. He transports furniture or people's belongings. He was bringing it from Texas here to Florida. Este señor anduvo medio, claro, venía de Texas a la Florida, se perdió un poco por la ciudad de Orlando, buscando la dirección de donde tenía que llevar la mudanza. And the gentleman that was bringing the freight truck got lost in Orlando, and he was looking for the address where he needed to go. Y mientras él andaba buscando la dirección, and as he was trying to see the address, hermanos, escucha esto. Just listen to this. Unos minutos antes
estaba una compañía poniendo un letrero 14 por 48 pies allá en Orlando. Just a few minutes before, a company had been placing a billboard. ¿Cuáles son las dimensiones? 14 pies por 48 pies. 14 by 48 feet, this huge billboard. Y de momento este chofer se queda buscando la dirección y ve aquel letrero que dice el sábado, el verdadero día del Señor. And suddenly this gentleman looked up and saw the billboard that said Saturday, el sábado, True Lord's Day. the true Lord's Okay. Day. Cambiado por el anticristo. Changed by Antichrist. Evitad su marca. Avoid his mark. Libro gratis. Free book. Hermanos, enseguida este chofer cogió la llamada, el teléfono, se olvidó de la mudanza que daba con ella, se olvidó que estaba perdido. The driver immediately grabbed his cell phone. He forgot he was supposed to be taking this truck to this address. He forgot about everything. He called Llamó a la immediately. oficina He called their office. y le dice a la hermana que contestó el teléfono, estoy viniendo desde Texas trayendo una mudanza y me encuentro con este maravilloso mensaje aquí. ¿Qué es todo eso? And ¿Qué he- significa esto? And he told the secretary that picked up the phone, I'm on my way from Texas. I just saw this billboard. Tell me about this. Hermanos, este hombre This man pidió toda la literatura que nosotros pudiéramos enviarle. asked for all the literature that was available for us to send Escuchen esto, him. precisamente se había instalado en esa misma, una hora antes por lo menos, se había instalado ese billboard. And about an hour ago, the billboard had been installed when this gentleman came across it. Precisamente cuando estaba buscando la dirección para llevar la mudanza que traía desde Texas. Just as he was looking for the address to take, this truck to. Otra, algo que me viene a la mente otra vez. Vino una joven señora de Puerto Rico. Aquí hay muchos de Puerto Rico, yo sé que sí. And there was a young lady, another example, she came from Puerto Rico. Esta joven señora vino de vacaciones por 2 semanas aquí a Orlando. And this young lady came for vacation for 2 weeks in Orlando. Adventista del séptimo día, She's a Seventh-day Adventist, pero una adventista, usted sabe, ¿no? but Tranquila allí, que donde están adormiditos, todo el mundo tranquilito allí, que todo está bien, el día de juicio no está a punto de pasar, solamente vengamos a la iglesia los sábados y todo está bien, vamos para el cielo. So, this young lady, she basically doesn't know a lot about the Bible, doesn't know about the judgment day, and so she's just kind of relaxed, not really thinking about the end times. Enseguida llamó a la oficina también, She immediately called the office as cuando vio well el teléfono, when she saw the phone cuando number, vio aquel letrero. when she saw the billboard. Dice, por favor, yo sé que el Señor es que me ha traído aquí a este lugar, en esto precisamente tengo 2 semanas aquí que me voy ya para Puerto Rico. And she said, I know the Lord brought me to this place for a reason. I've been here for 2 weeks. I'm leaving back to Puerto Rico. Dice, pero me he sentido inquietada por el Señor a llamarles a ustedes. But I've been impressed by the Lord that I need to call you. Necesito saber más de ustedes. ¿Quiénes son I need ustedes? to know more. Who are you? Hermanos, y así podemos pasar aquí el resto del día. And we can spend the rest of the day here. Me alegro oír también que aquí hay jóvenes I'm que glad to see están you descubriendo estas hermosas verdades, that are adultos que están viniendo a estas discovering. últimas horas de la historia de la humanidad para prepararse y unirse a un remanente, que no lo digo yo, lo dice la Biblia, es un remanente que no solamente van a tener la fe de Jesús, sino que también van a guardar los mandamientos de Dios, dice la Biblia. And I'm so happy to see the young people, the adults, everyone here preparing themselves to form part of the remnant that the Bible tells us will not only have the faith of Jesus, but will also keep the commandments of God. Es el tiempo que te ha tocado a ti y a mí vivir, es un tiempo de prueba, le hemos titulado. Our message for today is a time of trial. This is a time in which we are living in. Un tiempo de prueba en el cual el cielo está probando a ver si es cierto que nosotros nosotros somos lo que decimos. And this is a time of trial in which heaven is judging to see whether or not we are or we live what we say we believe in. O sea, es claro en la Biblia, mis amados, que somos salvos por gracia. It Es is cierto. clear in the Bible that we are saved by grace, Pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. but we will be judged by our works. Si nuestras obras no concuerdan con esa fe que profesamos, If
vamos a ver lo que va a pasar. If our works don't match the faith we profess, we will see what will happen. Aquí yo veo personas de construcciones I see que here entienden de construcción. we have gentlemen that work in construction that understand Y yo me alegro, yo sé que construction. ustedes van a entender esto quizás mejor que yo, lo que vamos a presentar. And I'm happy because perhaps people understand this better than even I do. Vamos a ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice el apóstol Pedro, y otra vez las letras me salen pequeñas y vamos a ver, yo lo voy a ir leyendo porque creo que allá atrás no van a poder leerla. I will Primera read de for Pedro you. 4:17. First Por lo Peter- menos pueden leer su Biblia, abrir su Biblia. First Peter Y 4:17. van a seguir conmigo y así podemos ejercitar nuestras espadas allí, ¿no? Please follow with your Bibles and read along with me. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. First Peter 4:17. Un versículo muy conocido, dicho sea de paso. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. For the time has come that judgment must begin at the house of God. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Yo quiero que ustedes noten que aquí hay dos grupos que el apóstol Pablo está describiendo. I want you to notice there are two groups the apostle is describing. Y ambos grupos tienen que entrar por este proceso, por este juicio que Dios está llevando a cabo. And both groups need to come and go through this judgment that God is taking place. Primero presenta al apóstol Pedro que es la casa de Dios. First Peter presents the house of God. La casa de Dios obviamente son aquellos que profesan que son el pueblo de Dios. The house of God are clearly those that profess to be the people of God. Si usted ha sido un hombre o una mujer que ha entregado su corazón a Jesús, If you're a man or a woman that has given up your heart to God, que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, that has been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, entonces usted es parte de esa casa de Dios. then you are part of the house of God. Y dice el apóstol Pedro que ese juicio va a comenzar por nosotros. And that the apostle says that the judgment will begin with us. Y él dice, si ese juicio empieza por nosotros, que somos los hijos de Dios, And if that judgment begins with us, who are the children of God, ¿cómo será? El otro grupo dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? what shall be the end of them that obey not the gospel of God? Usted ve cómo la palabra de Dios une el juicio con la obediencia. You see how the Bible joins judgment with obedience. ¿Por qué? Why? Porque lo que va a relucir en el juicio no es lo que nosotros hablamos, Because what's going to decide in the judgment is not what we speak. no es lo que decimos que somos. It is not what we say we are. Hay un montón de gente de afuera que dicen que son cristianos, There's a lot of people out there that say, I'm a Christian. pero ¿cómo es nuestra experiencia? But how is our experience? Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo acá. That's what Peter is saying here. En Amós, los versículos que se leyeron, In Amos, capítulo 7, versículos 7 y 8, Amos 7 and 8, the verses we read to open, como yo no soy contratista ni sé de construcción, apenas trato de clavar un clavo y a veces se me tuerce. I'm not a contractor or a person that works in construction. Sometimes I try to nail a nail and it gets twisted because I don't hit it right. Yo sé que si yo llamo a uno de ustedes aquí, Heriberto, Flavio, Alberto, que por allá lo vi ya, I know if I call some of our ustedes brethren here, explicarían esto you muy bien. know. Pero para bien del beneficio de nosotros que no conocemos qué significa una plomada, but for the benefit déjame leer of una us nota que hay aquí muy hermosa. that don't know what this plumb line is, I will read a comment so that explains it to us. Dicho sea de paso, hay dos partes en la Biblia, dos veces que se menciona esta palabra plomada. There's two parts in the Bible where Dos this veces nomás. two places only where a plumb line is mentioned. Y en las dos veces que se menciona en la Biblia, en toda la Biblia, es con relación al juicio de Dios. And the two Al times that juicio. it is mentioned in relationship to the judgment. En honor al tiempo voy a dedicarme, voy a detenerme aquí en Amós. Creo que aquí lo describe bien claro. For the lack of time, we're going to focus only here in Amos because I believe it describes it clearly. Pero
la definición de la plomada. Mire cómo hay una nota aquí que la voy a leer. There's a note here I will read to you. So you can translate it for me, please. Dice, la plomada es un peso The plumb line is a weight que se coloca en el extremo de una cuerda, o sea, de un cordón. Yo he visto los hermanos, la gente que construye, ¿no? that is placed at the end of a string. Los constructores la usan It says those that construct use it para asegurarse to assure de que las paredes that the walls de que las paredes estén de que las paredes estén en línea verticalmente. that the walls are in a vertical line. Yo sé que ustedes los hermanos que trabajan en construcción, ¿no? O sea, una plomada entonces es así, le ponen un peso a un cordón y lo ponen para ver si la pared está vertical, está derecha. So they've used this plumb ¿Cierto o no line es cierto? to assure if the wall is straight or not. Entonces, hablando espiritual, bueno, déjame terminar diciendo, sí, una pared puede parecer derecha, It says dice a aquí, wall might appear straight, pero si no concuerda con la plomada, but if it does not match up with the plumb line, está fuera de línea. it is out of line. De manera semejante, Dios usará una plomada In the same way, God will also use a plumb line para juzgar to judge si su pueblo If his está people- bien alineado, if his si su people, iglesia, if his church are rightly aligned o sea, de acuerdo a las normas de Dios. according to the norms of God. ¿Qué le parece? What do you think of that? En un sentido espiritual, In a spiritual sense, sí que de ahora para adelante con los hermanos que andan en construcción, cuando pongan la plomada, recuerden, y ustedes también, nosotros que no sabemos construir, recordemos cuando veamos a alguien poniendo la plomada, recordemos que Dios, el arquitecto, el constructor de todo el universo, está midiéndote a ti y a mí también en esta hora. so let us all remember those that work in construction as they're using the plumb line, or as we see them using the plumb line, we have to remember that God, the architect, the creator of the whole universe, is also measuring and aligning us up according to his norms. ¿Para ver qué cosa? To see what? ¿Para ver qué cosa, miren mis amados? Para ver si andamos verticalmente de acuerdo a las normas de Dios, del Dios del universo. To see if we are walking vertically according to the norms of God. Es un cordón que se sostiene, dice allí. It's a straight string that is maintained. ¿Ok? Mira el templo, dice en Apocalipsis capítulo 11. In Revelations 11:1, it says he measures the temple. Fíjense, aquí aunque no aparece la palabra plomada, porque no es aquí donde está la otra parte, dicho sea paso, la otra parte donde usted va a encontrar la palabra plomada es en el libro de In Zacarías, Zechariah is the capítulo other 4, place. versículo 10, pero yo no voy a entrar en ese capítulo porque sería otro estudio aparte. Zechariah 4:10 is the other place where it mentions the plumb line. We'll study that on a different occasion. Dice acá en Apocalipsis 11.1, un texto muy conocido, 11:1. entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, And there was given me a reed like unto a rod, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y las que adoran en él. and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God. Otra vez, mientras la plomada medía, indicaba la verticalidad de una pared. Again, as the plumb line saw whether the wall was vertical, La vara, mis the amados, rod mide todas las, investiga todas las dimensiones de un edificio para ver si está de acuerdo a las normas especificadas. it measures all the dimensions of the building to see Huh? if it's built according to the norms of the building. Las esquinas, The corners, lo ancho, how wide it is, lo estrecho. how narrow it is. Si cada una de esos elementos de un edificio están bien It colocados. measures whether or not all of the elements of that building are rightly placed. Hermanos, en un sentido In a espiritual, spiritual sense, el Señor está entonces realizando ese trabajo. Por eso dice aquí el libro de Apocalipsis que se le da una orden para que se mida
al templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. In a spiritual sense, we see God is doing this also as he gave the order, rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. Si usted sigue leyendo ese capítulo, se da otra orden. If you continue reading in that chapter, a second order is given. Los que están fuera, dice, déjalo. Those that are outside, leave them. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Lo que esto me indica a mí. You know what this indicates to me? Que el Señor se interesa tanto por mí y por ti. That the Lord Por is su so pueblo. interested in you and I, his people, Que Él quiere asegurarse que cada aspecto de nuestra vida esté en armonía con las normas divinas. he wants to assure that Cada every aspecto. aspect of our lives is aligned with the norms of heaven. Por eso es que el verdadero cristianismo no consiste en doctrina solamente. That's why true Christianity does not depend solely on doctrine. El verdadero cristianismo es una norma de vida. True Christianity is a norm of life. Es ser nacido de nuevo, dijo Jesús. To be born again, as Jesus said. El apóstol Pablo dice que todas las cosas son hechas nuevas. Paul says that all things are made new. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos y hagamos y hablemos y comamos y vistamos, todo debe estar de acuerdo a esa vara divina. Mis So amados. that means that everything we do, everything we say, everything we eat, everything we dress has to be aligned with those heavenly norms. Y yo sé que algunos de ustedes estarán pensando, como me dijo este buen hombre, me dijo, óigame, si todo es así en la palabra de Dios, entonces la mayoría se van a perder. Well, this poor gentleman that I spoke to, you know, he said unto me, well, if it's like you say it is, then the majority of the people will be lost. Y yo tuve que responderle, sí, mi hermano. And I had to respond Precisamente to him, eso yes, es lo que presenta la palabra de Dios. precisely that is what the Bible presents Esa es la to us. gran realidad. That is the great reality. ¿Y por qué mi pastor dice que solamente hay que creer en Jesús y ya yo voy a ser So salvo? why does my pastor say all I have to do is believe in Jesus Christ and I'll be saved? Hermanos, My brethren, déjame repetirle a let me ustedes repeat it unto you lo que le dije a este hombre. what I told this gentleman. Lo que pasa es que, y esto está en la palabra de Dios también, And this is, we find it in the Word of God. hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Judas, que es un solo capítulo. In the book of Jude, it's only one chapter. Allí dice que muchos estarían pervirtiendo la gracia de Cristo, The Bible says, it says there that many would be perverting the grace of Christ, haciendo de la gracia de Cristo un libertinaje, para vivir en el libertinaje. making of the grace of God a reason for people to live in a state of what they call liberty, but of sinning. Of sinning, yes, lawlessness. En inglés dice, ¿verdad? Lawlessness. Mis amados, para la gloria de Dios, quiero decirle que después de 4 horas estudiando con este hombre, I'd like to share with you that after 4 hours of studying with this gentleman, este hombre dijo, pastor, yo quiero también ser un obediente a Jesús. Yo quiero ir al cielo con this ustedes. gentleman said, I too want to be obedient unto the Lord and I want to go to heaven. Y para la gloria de Dios, hoy está allá en la iglesia de West Palm Beach. And for the glory of God, today he's attending the church over there in West Palm Beach. Ayer me llamó, me dijo, pastor, asegúrese que me van a venir a buscar, ¿verdad? Digo, sí, yo le voy a mandar a alguien que lo vaya a buscar. He Lo va a called llevar. me yesterday and said, Pastor, be sure that somebody comes and gets me. Hermanos, Dios está en el negocio de salvar almas. The Lord is in the business of saving souls. Y Él quiere que tú seas salvo. And He wants you to be saved. Pero Él no puede llevarnos al cielo But He cannot take us to heaven viviendo una vida que no podamos encajar living a life con las normas divinas. that we cannot join or come together with the norms of heaven. Uno de los textos que yo le estaba presentando y quiero mencionárselos a ustedes, pues yo sé que aquí hay visita. One of the texts that I mentioned to him, and I want to mention it to you, especially our visitors, Ustedes lo pueden apuntar ahí a Isaías 66, 22 y 23. Isaiah 66, Muy 22 and conocido. 23, a very known verse. Yo le decía a este hombre, ¿usted se imagina a los domingueros cuando si llegan a ir al cielo, a la tierra nueva, cuando ellos quieran ir, dice la Biblia que será de sábado en sábado que vendremos a adorar delante de Dios? He says, I can imagine, you know, the brethren that go to church on Sundays, you know, when the Bible says, and Sabbath after Sabbath, we shall come worship the Lord. Dice la palabra de Dios que en la tierra nueva va a ser el día del sábado que vamos a ir a adorar delante de Dios. The Bible tells us that in the new earth we shall go Sabbath after Sabbath to worship the Lord.
Y entonces, mis amados, si los redimidos, dice la palabra de Dios, van a ser de ese día un día especial como ahora debe ser el día especial. So if the Bible tells us that that day will be a special day like it should be today, Entonces, ¿por qué yo tengo que seguir las grandes multitudes en desobediencia a Dios? why should I then ¿Por qué? follow the great multitudes in disobedience to what the Word of God says? Tiempo de prueba. A time of trial. Es un tiempo que nos están probando, mis amados. We are being tried at this time. Entonces Dios dijo, mide el templo y los que adoran en él. Aquí hay una cita maravillosa y yo quiero compartir con ustedes. Here's a beautiful quote I want to share with you. Recuerden, sí, esta es una cita inspirada. This is an inspired quote. Esto no fui yo que lo escribí, I didn't write this. ¿ok? Esto viene de la pluma inspirada. Dice, recuerden cuando caminan en la calle haciendo sus propios asuntos, Dios nos está midiendo. It says, remember as you're walking in the streets doing your own business, God is measuring us. Dios nos está midiendo cuando estáis ocupado en las labores del hogar. When you are occupied in the works of your home, Cuando entras en conversaciones, As Dios you- está midiéndote. as you're entering in conversation, God is measuring you. Yo tengo que hacer un paréntesis aquí. I have to make a parallel here. Como muchos de ustedes saben, siempre estoy viajando As you all constantemente. know, I'm constantly traveling. Y me toca quedarme en no sé en cuántos hogares me he quedado. And I've stayed in, I don't know how many homes I've had to stay in. Porque eso es una de las cosas que necesitamos pedirle cuando me invitan, que me paguen el pasaje y que me pongan donde dormir, ¿no? Yeah, that's one of the things I have to ask them. You know, when I travel, you know, they have to pay my way to go, and they have to provide me somewhere to sleep. And hopefully they'll give me something to eat too. Y Y supuestamente ojalá me esperamos den que de me den algo de comer, dice comer. el pastor. Pero mis amados, vez tras vez veo ese gran problema aún dentro del pueblo de Dios. Las conversaciones que se llevan a cabo en las horas sagradas del sábado no van de acuerdo a la vara o a la plomada que Dios está presentando. And time after time, and it's sad because this still happens in the professed people of God, the types of conversations that go on in the homes on the sacred hours of the Sabbath that do not go according to the heavenly norm. Aún en la iglesia, mis amados. Even in church, my brother. Venimos y hablamos de trabajo, hablamos de cuánto ganamos, cuánto no ganamos en el durante la semana. Y yo me pregunto, ¿no está Dios midiendo nuestras palabras? We come to church and we talk about work, how much we make at work, and I ask myself, are we not thinking about God measuring us? Hablamos del traje, cuán lindo te queda el traje, hermano, We talk about how nice our outfits are and how pretty we look. My brethren, del traje que debemos hablar en el día del sábado es el traje de Cristo Jesús, la justicia de Cristo Jesús, el carácter de Cristo Jesús. Eso no era eso lo que estábamos estudiando. the outfit that we should wear on the Sabbath is the righteousness of Christ. The robe of Christ is what we should be wearing. Sí, a mí, mis amados, aquí es donde se está haciendo el trabajo, midiendo el templo a los que adoran en él, para ver quién se mantendrá en pie en el día final. It says, here is where the work is being done, measuring the temple and those that worship therein, to see who shall remain standing on that final day. Y otra vez, esa prueba, ese tiempo de medir el templo, de poner la plomada, de poner la vara, es un tiempo que ya está a punto de terminar, mis And amados. again, that time of trial, that time of measuring, that time is getting closer and closer to the end. Dios le dio a la generación antediluviana 120 años. The Lord gave the people 120 years before the flood. Y a esta última generación le ha dado más de 180, 160 años ya. And this last generation, we've been given over 160 years. La pregunta es, ¿hasta cuándo? The question is, until when? Seamos, mis amados, receptibles a la voz del Espíritu Santo. My brethren, we have to be receptive to the voice of the Holy Y Spirit. en vez de huir de Él, de Dios, digamos, Señor, yo quiero que tú me midas. Yo quiero que tú me indiques dónde, en qué área de mi vida es que yo todavía no encajo
para ser un bloquecito allá para ese edificio celestial que se llama el pueblo de Dios. And we should be asking God to help us to see, Lord, you know, what is still lacking in my character, what is still lacking in my life, so that we may be that small little block that forms a part of the temple in heaven of the people of God. Puede ser que el artífice, Jesús, el arquitecto, aquel gran ingeniero, puede ser que él tenga que ¿cómo se llama? Cepillarte un poquito, no cepillar, pulirnos un poco. Puede ser que sí. And Puede ser que Jesus, sí. the great Para que architect, encaje. might need to Polish. polish or you know, sand Sanding, you, yeah. whatever he needs to do to make us fit, because we might not be fitting. I have seen men of construction that sometimes even sanding, a little bit of sanding is not enough. Y he visto Yeah. a constructores que a veces solo pulir la cosa no es suficiente. They have to take a big, how do they call it, marrón, sí, una cosa fuerte y le empieza a darle ahí para que quite, para que se ponga bien bueno, bien para que cuadre donde va a caer. And sometimes they have to take that big hammer and, you know, break it down so that it fits, because it doesn't fit. Hermanos, pidámosle al Señor que si tiene que tener un hammer fuerte y para que nos haga que caigamos ahí en el lugar que Él quiere colocarnos. Alabado sea su nombre, hermano. And we should be asking the Lord if He has to hit us really hard, you know, and make us fit in order that we fit. Well, let's praise God for that He does that so that we can be part of His people. ¿Sabe una cosa, mis amados? Yo sé que Él ha tenido que usar ese martillón grande contra mí muchas veces. My brethren, I Muchas know veces. God has had to use that big hammer Yes. with myself many a time. Yes. Praise God. He's in the business of saving souls. Amén. Él quiere salvarte, mis amados. Prueba después el fundamento. Esta mañana estuvimos estudiando esto, mi amado. Por eso el hermano Jan había visto mi presentación. Mira la casa, mis amados. Dice Jesús en Mateo 7:27. Y Mateo 7:27 allá atrás. Matthew 7:27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. So here it tells us it's trying or trying the foundation. It says, and the rain descended and the floods came and the winds blew and beat upon that house and it fell, and great was the fall of it. Aquí el Señor está ilustrando nuestra vida espiritual, Here tu the vida Lord espiritual y la mía. is showing us yours and is showing my spiritual life. Si nuestra vida espiritual no está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, If our lives are not founded upon the rock, which is Jesus Christ, si no ha sido martillada, cuadrada, con la plomada y la vara, cuando venga la prueba, mis amados, nuestra vida espiritual así va a terminar. if our lives are not polished, if we are not hammered, if we are not founded and strictly on the rock, which is Jesus Christ, this will be our end. We will fall. Dicho sea de paso, ¿no es esto lo que vemos frecuentemente aún en la iglesia? Isn't this what we see frequently even within the church? Hermanos que se alegraron una vez con estas verdades. Brethren that once were happy to know these truths, Hermanos que dijeron abrazar este último mensaje. brethren who said they love this precious truth, Pero vinieron algunas pruebas, but some trials came about, vinieron algunos vientos de doctrina, some winds of doctrine came, vinieron algunas, ¿cómo se llama? Seducciones del enemigo. some seductions from the enemy came, Cuando vinimos a ver, and next thing you know, we see them ya están fuera de la fe. far away from the faith. Oh, mis amados, Oh, my brethren, las palabras de Jesús the words of Jesus no fallan. does not fail. No, el fundamento que Jesús dijo en Mateo 7:25. In Matthew 7:25, Mire, esto aquí, que usted ve aquí, es allá en el Perú. this is in Peru. Arqueólogos han descubierto The archaeologists have una ciudad muy antigua discovered a very ancient city que fue, se cree que fue cubierta por quizá un gran terremoto, hundida en la tierra. It is believed that there was a great earthquake and that the whole city sunk Quedó because of the toda earthquake. hundida.
pero han descubierto but they have discovered que aún las casas que están allí, las viviendas, but the homes and quedaron aún allí, remained dentro de aquellos grandes cubiertas de tierra, quedaron intactas. remained intact. ¿Por qué? Why? Porque como dice Jesús, descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. As it says there, Matthew 7:25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. La roca que es Cristo Jesús. The rock which is Jesus Christ. ¿Qué está siendo pesado, mis amados? What is being weighed? Dice aquí la sierva del Señor, que es la iglesia. Ya lo leíamos en 1 de Pedro. The servant of the Lord says it is the church, and we are read it there, Está read siendo it in 1 pesada. Peter, the one that is being measured. Está siendo pesada. Si su carácter moral y su estado espiritual no corresponden con los beneficios y las bendiciones que Dios le ha conferido, será encontrada falta, dice la sierva del Says Señor. here, if their moral character and their spiritual state do not correspond to the benefits and blessings that God has given unto it, it shall be found lacking. Entonces lo que el Señor está midiendo de ti, de mí, no solamente son las palabras, So what the Lord is measuring is not just our words, es nuestro carácter. it is our character. ¿Y cuál es el carácter que Cristo debiera, cuando Él venga, Él se acerca a nosotros con esa plomada y esa vara? ¿Cuál es el carácter que tiene que encontrar? So what character does he have to find when he comes unto you with that plumb line, with that measuring stick? What is he supposed to find? Whose character? Si encuentra el carácter del pastor Pérez, se va a perder. If he finds Pastor Perez's character, I'll be lost. Si encuentra el carácter de la hermana Brendita, se va a perder. If he finds my character, I will be lost. Pero si cuando el maestro, But if when the master, the teacher, nuestro Salvador viene our Savior comes, y Él ve en nosotros su carácter and sees in us implementado en nuestras vidas, his character impregnated in our lives, entonces desde mi hermana Eunice hasta allá atrás, so from my sister empezando por Eunice aquí, to hasta the allá atrás, last brethren, nosotros entonces vamos a poder decir, Él va a decir de nosotros, porque has vencido, he shall tell us, because you have overcome, te sentará conmigo en mi trono you shall sit on my throne with y me, no saldrás jamás. and you will never go out therefore. Te haré columna en el templo de Dios, dice You shall be a Jesús. column in the temple of God. ¿Por qué te hará una columna? ¿Por qué Él quiere hacer una columna de ti en el templo de su Why does Padre? he ¿Por want qué? to make you a column in the temple? Imagínate, ustedes otra vez, lo que saben de construcción. Those that know of construction, ¿Usted se imagina el cuidado que debe haber para que una columna esté en el edificio? do you know how careful and how precise it has to be so a column can uphold a building? Déjeme decirle lo que pasa cuando una columna no está bien ubicada. Let me tell you what happens when a column is not rightly placed. Déjeme ilustrárselo. I'm going to show it to you. Okay. Bueno, vamos a pasar rápido. Mira, esto aquí es una torre. Look at this tower Por ahí en Europa, in Europe. en Italia sí está. Bueno, en Europa, claro, en Italia. Dice, se inclina, está así como usted la ve, media torcida, así la dejaron. The Leaning Tower of Pisa. ¿Sabe por qué? And you know why it's Porque leaning? los que construyeron esa torre grande no se percataron que el fundamento no estuviese anclado en la roca de la tierra. And you will know that the people that built this tower, they did not assure that that foundation was firmly built upon the rock of that place. Los que la construyeron no se percataron en ponerle columnas que sostuviesen esa torre They alta. didn't take the care or were careful enough to place the columns in the right position to be able to hold the structure. ¿Y cuántos dolores de cabeza y dinero no se han malgastado en esa obra de arquitectura? And how much money did they not spend on that great work of architecture? Hermanos, de igual manera, Jesús quiere hacerte a ti y a mí una columna en su templo. And the Lord wants to make out of you and I a column for his temple. Pero esa columna debe estar fundada That column has to be founded en la misma roca. in the same rock. Entonces podrás sostener And then it will be able to sustain la torre de tu vida y de mi the vida. tower of your eternal life. Entonces podemos ser parte de ese templo de Dios, And then we will form part of the temple of God, dirigiendo el balance, mis amados. guiding the balance.
Cuando está en la roca y está en la columna, va a estar el balance en ese edificio. then that tower, those columns will be in balance. Un fundamento seguro, el carácter. A sure foundation or character. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, Ephesians 2:20 tells us, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. it says, Efesios 2, 20 y 21. and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesus Christ himself being the chief cornerstone, Siendo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. if we are founded upon that rock, we will grow to be, part of God's people. Note cómo dice la palabra de Dios. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. It says we grow to be a holy temple for the Lord. Aquí hay esperanza para ti y para mí. There's hope for you and I here, Porque yo no pretendo haberlo alcanzado. because I don't pretend to have reached Pero la it, palabra de Dios me dice a mí que va creciendo. but the Word of God tells me it grows. Presenta una acción constante. It is a constant action, Una acción que va, ¿qué cosa? En aumento cada día. an action that is growing day by day. Eso es la experiencia del cristiano. That is the Christian's experience. Digo esto porque muchas veces nos desanimamos. I say this because a lot of times we're discouraged. A mí me han dicho muchas personas, pero mire, pastor, yo llevo 40 años en el mensaje, 30 años, 20 años, y todavía tengo unos problemas que usted no se imagina. Many people come to me and say, well, Pastor, I'm 30, 40 years in the gospel, but I have these problems and you can't even imagine what I'm going through. Algunos me han dicho, todavía no puedo dejar la carne. Some people tell me, well, I can't leave El meat apetito de la behind. carne me atrae. The flesh, the appetite of the flesh attracts me. No, talk about the literal meat. Okay. La carne de la vaca, Yeah. pollo, lo que sea, ¿no? Eating meat. El and tabaco, flesh. el café. People tell me la cafeína. I can't stop smoking or I can't stop drinking coffee. Hermanos, en Cristo Jesús hay victoria. But in Jesus Christ, there is victory. En la palabra de Dios dice que tú vas a ir creciendo. The Word of God tells us we're going to continue Y growing. sí, mis amados, a través de la gracia de Cristo, dice el apóstol Pablo, que vamos a crecer a través de la gracia de Cristo, podemos crecer a la misma altura del Hijo de Dios. And the Bible tells us through the grace of Christ, we will grow up to the stature of Christ. Hey, praise the Lord. Alabado el nombre de Dios. Amén. Que un hombre pecador como yo pueda llegar a través de la gracia de Cristo, llegar a alcanzar la estatura de mi Salvador. That a sinning man like myself can one day reach to the grace of Christ, the very stature of Jesus Christ himself. Tú también puedes llegarlo. You can also reach that Así que level. no dejes que el enemigo te meta eso en la cabeza, que tú no puedes. Don't let the enemy bring that to your mind No. that you can't do it. Usted no puede, ni yo puedo por mí mismo. You and I can't do it through Pero ourselves. todo lo puedo en Cristo que me But I fortalece. can do all things through Sí se Christ puede, which mis amados. strengthens me. We Sí se can puede. do it. El fundamento de la iglesia, entonces, The mis foundation amados, of the church, dice 1 Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. 1 Corinthians 3:11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Por eso dice Pablo, es Cristo en vosotros la esperanza de It gloria. is Jesus Christ in you, the hope of glory. ¿Por qué es nuestra única esperanza Cristo Jesús Why en is nosotros? Jesus Christ our only hope? ¿Por qué? Porque es Él quien te va a habilitar a ti y a mí para que podamos pasar el examen. Because it is him who's going to be able to give you the strength to overcome and pass the test. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, Deuteronomy 32:4 says, he is the rock, his work is perfect. porque todos sus caminos son perfectos. For all his ways are judgment. Salmo 89:26, rapidito dice, Salmo 89:26, dice, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Psalms 89:26 tells us, he shall cry unto me. Is that the right one? Salmo 89:26. 89:26. He shall cry unto me, thou art my Father, my God, and the rock of my salvation. Y 1 Corintios 10:4 dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual
que los seguía y la roca era Cristo Jesús. 1 Corinthians 10:4 tells us, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Ese es el Cristo de la Biblia, mis That amados. is the Christ of the El Bible. Cristo de la Biblia es el Cristo que da la The victoria. Christ of the Bible is the Christ that gives us El Cristo de la victory. Biblia es la roca de tu He salvación. is the rock of your salvation. El Cristo que se presenta hoy es un Cristo social. The Christ that is presented today many times is a Un, social un- Christ. un Cristo acomodizo a tu vida y a mi vida. No, ese no es el A Cristo. Christ that accommodates for your life and my No, life. That is not el the Christ Cristo of the de la Bible. palabra de Dios, mis amados, es el Cristo que muestra a un Salvador preparando una iglesia para que esté con él para siempre. The Ese Christ es el of the Cristo de la Biblia. Bible is the Christ that's preparing the people to be with him forever, that overcomes sin. Pero Satanás ha creado un Cristo falso. But Satan has created a false Christ. Y desafortunadamente la mayor parte del cristianismo siguen ese Cristo And falso. sadly, most of Christianity follow that false Christ. La Biblia denomina eso el poder del anticristo. La Biblia le llama de Antichrist. The Bible calls it the Antichrist. Ningún fundamento humano. Aquí en Jesús, en el Evangelio de Jesús, no puede haber una mezcla de lo humano, de lo mundano con lo sagrado. In the No lo hay. gospel of Christ, No. there cannot be a blending No. of human things and No. spiritual things. Dios llamó a sus discípulos para que fuesen la luz del mundo, no que el mundo trajera, no lo que ellos permitiesen que las tinieblas del mundo vinieran a ellos. God called the disciples to be the light of the world, not for the world to bring their darkness to the disciples. Dicho de paso, esa cita está deseada toda la gente. Por honor al tiempo no puedo leer todas estas citas. Read the, Ustedes la you, can, apuntan ahí y leanla en su casa. you can read the Deseado quotes toda la gente. later in your home. 382, 383. Desire of Ages 382 through 83 in Spanish. Bueno, hay una notita de mí que yo quiero que ustedes, esa es mía ahí. Los líderes de la iglesia no están sobre la autoridad de la palabra de Dios. No pueden estar. I wrote a little quote there. No. The leaders of the church cannot be above the authority of the Word of God. No. Construyendo sobre la arena otra vez. Building upon the sand. Él les dijo, Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Matthew 15:3, Jesus asked an important question. He said, why do you also transgress the commandment of God by your tradition? Cuando permitimos que una iglesia o un ministro o una institución vaya por encima de la palabra de Dios, dice Jesús que en vano le van a estar adorando. When we allow a church, when we allow a minister, anybody, authority or traditions to be above the Word of God, the Bible says they worship me in vain. Cuando la tormenta venga y está a punto de desatarse, mis amados, When the storm comes and it's about to unleash itself, la vida espiritual de muchos cristianos va a ser barrida en la tormenta. the spiritual lives of many shall fall to that storm. La estructura judía, mis amados, pasó por esa triste experiencia. The Jewish structure went through that experience. ¿Ah? Ellos habían puesto la mirada en el templo físico. They had placed their sight upon the physical temple. Pusieron su mirada en los líderes They religiosos. put their sight upon the religious leaders. Pusieron sus miradas en sus tradiciones. They put their sights upon their traditions. Y Cristo le dijo, todo esto va a ser destruido. And Jesus said, all this will be destroyed. Ya estudiábamos eso esta mañana. And we've studied that this morning already. Jesús respondiendo le dijo, ¿veis estos grandes edificios? Jesus answered unto them, you see these great buildings or these great structures? Mi hermana Onice y usted, ¿cómo que se llama mi hermanita querida aquí? Iris. Mi hermana, ustedes dos, déjame decirle, si Cristo también viniese hoy día, y ustedes que están aquí, And if Jesus were to come today, all of you would Cristo les diría, ven estas grandes instituciones religiosas. Jesus said, Cristo diría hoy, ven todas estas instituciones religiosas grandes. seest thou these great religious institutions? ¿Qué usted cree que Cristo le va a decir? What do you think Jesus would say the same? would Eunice, say? así mismo, van a ser también destruidas. They Porque shall Jesús lo dijo also- a la institución judía, no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. They shall be destroyed. As he said, there shall not be left stone upon stone another. No. They shall be thrown down. Hoy, como los judíos de antaño, los discípulos se jactan de decir, oh, pues yo pertenezco a la iglesia más grande.
Today people boast just like the Jewish of old, saying, oh, well, I belong to such a church, a big church. Amigos que nos visitan, te van a preguntar, ¿y cuánta gente pertenece a esa iglesia que tú estás A yendo? lot of people might ask you, well, how many people belong to the church you go to? Tu familia te va a decir, ¿y cuánto hay ahí? And your family will ask you, how many people Y are usted there? dígale que es un grupito pequeño, And you tell them it's a small group con un pastorcito pequeño. with a small little pastor. Pero mis amados, en Cristo Jesús, But in Jesus Christ, por la gracia de Cristo, seremos la columna y baluarte del templo de Jesús. by the grace of Christ, we will be a column in the temple of La God. Biblia no describe las grandes The multitudes. Bible does not describe great multitudes. ¿Quién le dijo eso a usted? Who told you that? La Biblia describe un The remanente Bible describes a small remnant que siguen al Cordero, that follow the Lamb mientras el mundo entero sigue a la bestia while the whole y la world imagen de la bestia. while the whole world goes after the beast. And the Hay un mark of the beast. remanente que sigue al Cordero. There is a remnant that Y follows yo quiero the ser de Lamb. ese remanente. And I want to be part of that ¿Quieres ser de remnant. ese Do you remanente? want to be part of the Entonces tú serás remnant? una columna allá en el templo de Dios. You will be a column in the temple of Vamos a God. seguir. Let's continue. ¿Qué destruye la casa? So what destroys the La house? casa cayó porque supuestamente ellos pusieron su mirada en la grandeza, en la belleza, They place en their sus view, tradiciones. their vision upon the beauty of the temple and the structure. Jeremías, y yo no voy a tener tiempo a leer todo esto porque ya el tiempo se me terminó. I don't have Pero time to usted va a read all ver en of it. Jeremías 7, 9 al 16, que la corrupción, lo que corrupte lo moral, es lo que nos va a llevar a la destrucción. Jeremiah 7, 9 through 16, you can read it, is corruption of the moral character. La indiferencia religiosa también te va a llevar a la destrucción. Religious indifference will lead you to Primera de destruction. Reyes 18, 21 First Kings y 18, San Juan 9, 21, 22. John Léalo, 9, 22. léalo por ahí. ¿Ah? Tercero, la edificación, la glorificación, la exaltación del hombre. Otra vez, The va a building llevar a la up, ruina a millones y millones de personas. glorifying and exalting a man that will lead many to destruction. Mateo, eso se encuentra en Isaías 9, 16, Mateo 21, 23. Isaiah 9:16 and Matthew 21:23. We can Eso es lo read que that todas there. esas cosas destruyen, mis amados, la casa espiritual. All those things destroy the spiritual house. Y es lo que más hoy día el mundo se encuentra envuelto. And that is what the Tristemente. majority of the world is involved in. El mundo cristiano, The Christian world. estoy hablando. Nuestro firme fundamento, entonces. Our firm foundation. Nota cómo Pablo entendió este tema. Notice how Paul understood this message. Pablo entendía qué significaba la iglesia del Dios viviente. Paul understood what it meant to be part of the church of the living God. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. 1 Timothy 3:15. Primera Timoteo 3:15. Nota bien que aquí él va a dar la It says, respuesta. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Otra vez, él describe, dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. He says they are the column and the ground of truth. No es por las multitudes que se mide, It is not measured by the multitude. no es por las riquezas que se mide, It is not by the riches that it no, is measured. no es porque mi familia, mi abuelo, mi tatarabuelo me enseñaron esta iglesia. It No, is mis not amados. because my family, my great-grandfather, my grandfather taught me this message. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es columna y baluarte de la verdad. The Bible says, Apostle Paul says, the pillar and ground of the truth. Léanse eso está hermoso allí. También en Conflicto de los Siglos, allí se menciona Great cómo Controversy 51. el romanismo, la iglesia popular, Romanism, the ha popular church, insistido en traer en contra del protestantismo el cargo de la herejía. it says the Romanism has insisted on bringing against the Protestantism a charge of heresy. E incluso yo me acuerdo como ahora mismo, mientras asistía ya al seminario en Licey al Medio, en República Dominicana, I remember as I studied in the seminary to become a priest in Dominican Republic, yo constantemente oíamos las palabras de esos herejes. we constantly heard the words of those heretics. Y yo pensé, yo creía And I thought que todos los protestantes de verdad eran that herejes. all Protestants were
heretics. Pero cuando usted viene y estudia la palabra de Dios, But when you come and you study the Word of God, usted va a encontrar que los verdaderos you herejes find out that the true heretics son todas esas iglesias are populares. all those other popular churches. Herejes porque han abandonado, se han olvidado de la columna y la baluarte de la verdad de Cristo. They are heretics because they have forgotten the pillar and the ground of truth. ¿Ah? Y que se han separado de la verdadera iglesia. Dicho de paso, ustedes van a leer en el nuevo Heraldo del Evangelio Eterno. When you receive the new Gospel Herald, Léanlo. you will read. En español va a salir. In Spanish, it's going to come out. Y en unos días, in a few days. El Papa actual dijo recientemente the recent Pope just said que aquellos que no guardan el sábado, el domingo, that those that do not work, that do not keep Sunday, aquellos que no guardan el domingo, those that do not keep Sunday, no son de la iglesia de Cristo, are not of the Church of Christ, y que no deben vivir. and that they should not live. Lo van a leer. You will read it. Dice no viven, dice no viven, no están viviendo. They are not living, he says. Hermanos, millones Millions y and millones millions de of personas people están siguiendo al anticristo, are following the están Antichrist, siguiendo al dragón are following the y dragon, creen que van para el cielo. and think they're going to heaven. Que Dios nos ayude. May God help us. Fundamento, mis amados, el pueblo adventista del séptimo día. Yo no tengo timidez para decirlo. I'm not timid to say this, but the Seventh-day Adventist Dios people, le dio al pueblo adventista del séptimo día las últimas verdades que Dios tenía para este tiempo. God gave the people of the Seventh-day Adventists the truth for these last days we're living Un in. mensaje completo. A complete message, Un mensaje que no le falta nada. a message that is not lacking anything. La gran tragedia es que nosotros como pueblo no estamos siguiendo esas The verdades. great tragedy is that we as a people are not following those truths. Por eso cuando yo me pongo nervioso, cuando oigo a alguien que diga That's why I que get viene a nervous nuestras reuniones, when somebody comes to our meetings, como han pasado por aquí, like it's y por happened West here, Palm Beach, y por and Orlando, y West por Palm Beach, Miami, y por todo el mundo, and all the other different churches, trayendo supuestamente una nueva verdad. bringing forward new light, Mis amados, supposedly, todas las verdades all of the que te truth prepararán a ti that y will a prepare mí, you and I, que nos va a preparar para que pasemos por esa medida, por esa prueba de la plomada. that will prepare us to go through the trial of the plumb line Ah, that we read, que podemos pasar por esa vara de medir. that we can go through that measuring Dios stick. le ha dado a la iglesia. God has already given it to the church. Aquí lo dice claramente. It tells us that here. Primero es escrito. First writing, Ahí lo dice 258. 258. Dice que nada, todo, mis amados, es un fundamento que está completo. ¿Ah? Dice que habían individuos que se acercan a examinar ese fundamento. ¿Dónde está leyendo? Algunos individuos se acercan a... It says some individuals come to examine the platform and the foundation. ¿Ah? Algunos dejaron la plataforma para examinarla y declarar que estaba errada. It says some have left the platform to examine it and have declared that it is in error. A mí me han dicho buenos hermanos, buenas hermanitas. Many brothers, good Sí, sisters Dios have told usó a me, esta mujer. yes, God used this woman, Pero hubieron verdades que se le pasó a ella por arriba de la cabeza. but there were truths that were not given, and that It went through over her head. Yo pregunto, and I ask, ¿cómo Dios puede usar a una persona how can God use a person a mitad de camino? halfway? ¿Ah? O una persona o es o no lo es. Well, a person either is or is not. O Dios la usó o no la usó. Or God used them or God did not use them. Entonces tengamos cuidado, mis amados. We have to be careful. Dios ha dado a este remanente, no lo digo yo, también lo podemos probar en la Biblia. I'm not saying it myself. We can prove it with the Bible. God has given this remnant. El pueblo adventista es un pueblo profético. Está en la Biblia. The Adventist people are prophetic people. Por eso It's in cuando the me dicen a mí, Bible. ¿cuándo fue que su iglesia fue fundada? That's what, David, Cuando me preguntan a mí, Oh, okay. ¿y cuándo fue que la iglesia suya fue fundada? when they ask me, when was your church founded? Porque la mía fue fundada, dicen ellos, hace casi 2000 años atrás. Because some people tell me, well, my church was founded almost 2,000 years ago. Yo le digo, y la mía es fundada desde el mismo jardín del Edén. And I tell them my church was founded since Eden itself. Yo puedo mostrarle con
todo amor cristiano I can show them with all of our Christian que las love verdades que Dios ha dado a este pueblo, That the- bendita sea muy bien, that the truth that God has given this people, the Seventh Day es Adventists, la verdad de que se puede llevar hasta el mismo Edén allá. is truth that can be taken to the very Eden itself. Así que no se dejen intimidar cuando la gente dice, ¿y cuántos años lleva su iglesia? We do not be intimidated when they ask you, well, how long has your church been Mi instituted? iglesia es tan eterna como Cristo Jesús, como mi Salvador. My church is as eternal as Jesus Christ, Porque my Él es la Savior, roca. because He is the rock. Y yo debo ser su columna en su templo. And I have to be a column in His temple. Alabado sea su nombre. ¿Eh? Worship be the name of the Lord. Proverbios 14:34. Proverbios 14:34. Nuestro fundamento es el carácter. Ya lo estudiamos más temprano. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. It says, righteousness exalteth the nation, but sin is a reproach to any people. ¿Ah? Mis amados, aquí con esta cita, voy a terminar ya. I will finish with this quote, Una cita muy a conocida, very known quote, pero encierra unas verdades but it has some tan truths solemnes that are so solemn que siempre que la leo, that each time I read siempre que predico de ella, it, each time I preach about it, más me impresiona it impresses me more and y more. más veo lo profundo, lo alto, lo ancho I see the deep, the que high, the width comprende el ministerio that encompasses the ministry que Dios tiene para esta hora. that God has for this time. Cuando nos sometemos a Cristo, When we submit to Christ, el corazón se une con su corazón. the heart is united with His heart. La voluntad se fusiona con su voluntad. The will becomes fused with His will. La mente llega a ser una con su mente. The mind comes to be one with His mind. Los pensamientos se sujetan a Él. The thoughts are subject to Him. Vivimos su vida. We live His life. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. This is what it means to be dressed with the robe of righteousness. Otra vez, Again, Cristo viene con la plomada. Christ is coming with the plumb line. Cristo viene con la vara. He comes with a measuring rod. Y cuando Él viene y te mide a ti And when He comes and measures you y me mide a mí and measures me, y Él ve en and nosotros He sees in us el traje de su justicia, the robe of His righteousness, su carácter, His character, entonces Él dice en su palabra, then He says in His te word, tomo I take y you te coloco and I place you como columna as a column en el templo de mi Dios. in the temple of God. Eso es lo que Cristo tiene para ti. That is what Christ has for you. Que Dios nos ayude May God help us para que en estas últimas that horas in these last hours de este día de expiación, of this day of atonement, de este día de juicio, of this day of judgment, podamos pasar la we prueba. may go through the trial. Que a través de su gracia That through His grace podamos permitir we may allow que nuestros for our caracteres characters sean refinados to be y perfected amoldados and molded al modelo. to the model. Que Dios nos bendiga. May God bless us. Arrodillémonos para orar. ¿Quieren? Let's Vamos a orar. pray. Let's kneel for prayer. Amante Padre que moras en los cielos. Beloved Father, which art in heaven, Oh Señor, te agradecemos Lord, we thank you porque todavía tú nos das tu oportunidad, because you Señor. still give us an opportunity. Todavía tú estás tocando la puerta de nuestros You corazones. still knock at the doors of our hearts. Oh Padre, ayúdanos que a través de tu gracia, Father, help us that through your grace, a través de tu Santo Espíritu, that through your Holy Spirit, podamos rendir may we submit nuestra voluntad a la tuya. our will unto you. Dar todo este carácter, toda esta vida deformada, manchada por el pecado, para que tú puedas transformarnos a imagen y semejanza tuya. That we may give you our lives that have been stained with sin, that you may clean us and transform us into your likeness. Oh Señor, bendice esta congregación Lord, please bless this congregation y bendice a todo tu pueblo donde quiera que esté. and bless your people wherever they may be, Que podamos pasar la prueba that we may pass the trial y también bendiga los alimentos que vamos a comer. and bless the food which we will share, Que sean para energía
y seguir viviendo para ti. that it may give us energy to continue living for you. Es en el nombre de Jesús que te lo It pedimos is in todo. Jesus' name that we ask all these things. Amén. Amen. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá. Su rostro podremos ver en gloria y majestad. Vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del inventador librado será por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre